Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. De nuevo nos volvemos a reunir aquí para seguir estudiando la epístola a los Corintios. Estamos, hermanos, en este maravilloso estudio de la epístola a los Corintios y estamos tratando de entender y conocer un poco esta epístola. Estamos en la primera epístola a los Corintios y hoy nos corresponde hablar del capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios. Y entendiendo ese trasfondo en el cual pues se movían los corintios. Estábamos estudiando, hermanos, que los corintios era una iglesia, hermanos, que prácticamente estaba en unismo y estábamos haciendo un estudio, un análisis, comprendiendo más o menos su trasfondo, de dónde era y de dónde estaba, ¿sí? Entonces, y en la relación que había ahí de los corintios. Entonces vamos a continuar analizando esta epístola a los corintios y seguir mirando algunos aspectos. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo precioso de Dios que nos ministre y nos hable hoy de una manera muy linda y especial. Saludamos a nuestra hermana María Eugenia Gómez Oquendo, saludamos a Rosa Elena Bolaños, y quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas que nos ven y nos sintonizan a través de este medio, como es el Facebook Live. Un fuerte abrazo, una bendición para todos mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Qué bendición. Oremos. Padre, yo te quiero dar muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta preciosa y hermosa mañana. Gracias por este privilegio que me das hoy de poder continuar con estos estudios a través de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Poder seguir entendiendo y comprendiendo ese trasfondo en el cual se fundó esta iglesia de Corinto. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Espíritu precioso de Dios, que tomes esta clase hoy y que nos hables y nos ministres a través de ella. Gracias, 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 Señor Jesucristo. Te doy por esta mañana preciosa, esta mañana hermosa, esta mañana de bendición. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que estás haciendo y vas a hacer a través de la vida de mis hermanos. Toma cada uno de mis hermanos y llénalos con tu presencia. Ministra, Señor Jesucristo, de una manera especial en la vida de cada uno de mis hermanos. Que la gloria tuya fluya de una manera especial. Espíritu precioso de Dios, llena hoy de una manera especial la vida de mis hermanos y ministra, Espíritu precioso de Dios. Fluye, Espíritu Santo, de una manera hermosa y especial en la vida de cada uno de mis hermanos. Que la gloria tuya descienda hoy en esta noche. Que la gloria tuya fluya de una manera especial en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ministra a cada hermano y a cada hermanita en este precioso día. Gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos regalas hoy. Es un día precioso, Señor. Un día miércoles 7 de octubre del 2020. Un día para darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Llena, Espíritu Santo. Te pido, Espíritu precioso de Dios, que empieces a llenar la vida de cada uno de los que están aquí. Padre, gracias por la vida de mi prima Marlene, prima Diana. Bendice a Nubia Fernández. Espíritu Santo precioso de Dios, llena a Francisco Bernal allá en Bogotá. Padre, en el nombre de Jesús, una bendición para Francisco. Bendice su vida, bendice su ministerio, bendice su llamado. Trae una unción especial para él y para toda su familia. Gracias, Señor, por Rosa Elena Bolaños. Gracias por su hija Nancy Zúñiga. Bendice a Rosa Elena Bolaños acá en Cali. Bendice su vida, bendice su entrar, bendice su salir. Gracias, Señor Jesucristo, por María Eugenia Gómez Oquendo allá en el Distrito Federal, en el DF. Bendícela, que la gloria tuya fluya de una
manera especial para ella, para su esposo, para sus hijos, una bendición especial. Gracias, 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 Señor Jesucristo. Padre, colocamos la vida de Lilian Carrasquilla, Padre bendito. Bendice a Lilian, bendice a su esposo. Te pedimos una bendición especial por Juan Carrasquilla, su esposo, y toda la familia Carrasquilla, su hijo, su hija, allá en los Estados Unidos. Un fuerte y bendición para todos ellos. Gracias, Señor Jesucristo, tu presencia real, y tú nos vas a hablar hoy a través de esta palabra. Tienes una palabra de unción y de bendición a través de esta epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Jesucristo, y a su nombre damos gloria a Dios. Aleluya. Quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas que nos sintonizan hoy en esta mañana. Quiero decirles que ya me siento mucho mejor. Gracias por sus oraciones. Ayer no pude transmitir en vivo porque tenía un fuerte dolor de cabeza, un malestar en general, pero ya hoy, gracias a Dios, estoy muy bien. Ya, gracias a Dios, se me quitó todo ese malestar y puedo estar aquí con ustedes transmitiendo en vivo. Continuemos con la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y gracias por sus oraciones. Continuamos con la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y estamos estudiando la primera de las epístolas del apóstol San Pablo a los Corintios. Y estábamos diciendo que el propósito de esta epístola era señalar los problemas de la iglesia que había en Corinto y ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir una vida cristiana en medio de una sociedad que era corrupta. Estudiamos que Corinto era la capital de Grecia en la antigüedad, y que era un istmo, y que era una ciudad portuaria, y que tenía puerto sobre 2 mares. Y estábamos explicando que aproximadamente esta epístola fue escrita en el año 56 desde la ciudad de Éfeso. Pablo la escribió para exhortar a la iglesia que estaba en Corinto, a los hermanos de los corintios, la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, y hablarles específicamente y exhortarlos sobre ciertas cosas en particular. Una de ellas, divisiones. Y veíamos cómo en el capítulo 1 había divisiones en la iglesia, y algunos hermanos llegaban a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían más espirituales: yo soy de Cristo. Pero eso notaba una división que había en la iglesia. Pero por otro lado, encontrábamos también que en esta epístola Pablo hace mención a la inmoralidad sexual, y les habla a los hermanos y dije: ojo con una sexualidad, porque Dios aprueba, pero solo la sexualidad dentro de un marco llamado matrimonio, no más. Y nuestra sexualidad tiene que ser sana, que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, tuvo que hablarles acerca de cómo es la manera correcta de adorar a Dios y la adoración a Dios, y no abusar de la cena del Señor y de otros aspectos. Entonces empezamos a mirar esta hermosa epístola, hermano, y a desarrollar esta epístola. Y el propósito clave era dar una enseñanza acerca a los hermanos a cómo vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana de santidad, aún en medio de una sociedad corrupta. Creo que hoy, más que nunca, esta epístola toma vigencia, porque estamos en una sociedad que hay mucha corrupción, que hay mucho pecado, pero guardarnos en santidad porque Cristo viene pronto. Entonces, continuando, hablando del trasfondo de la iglesia, los griegos como cultura siempre se habían distinguido por su preferencia, por la especulación, por su vanidad, por su amor a los placeres y por un espíritu partidista. Una iglesia compuesta de miembros con este trasfondo de tipo cultural, con una gran proporción de judíos convertidos, con el acoso de filosofías huecas y falsos maestros, era de esperarse que se presentara este tipo de problemas que Pablo enfrenta en sus epístolas. O sea, hay un contexto
que es el trasfondo cultural griego, la cultura griega, una cultura hedonista que le hace culto al cuerpo y una cultura que solamente se va por todo lo que le produzca placer, todo lo que te produzca placer, todo lo que te agrade, entonces hazlo. Entonces esto empieza a afectar a la iglesia y Pablo tiene que poner algunas pautas. El autor, virtualmente todos los estudios del Nuevo Testamento aceptan que Pablo es el autor de la primera epístola a los Corintios. Tanto la evidencia externa como la interna, ¿sí?, sobre la autoría paulina son tan fuertes que aquellos que intentan mostrar que el apóstol no fue el autor solo consiguen demostrar su propia incompetencia como críticos. Desde que hay un acuerdo general, solo es necesario sugerir brevemente la naturaleza de la evidencia interna y externa de la autoría de Pablo. Esta epístola fue escrita, es una de las 12 epístolas que escribió Pablo, las del Nuevo Testamento. Y una de ellas fue la epístola a los romanos y ahora escribió la epístola a los corintios. Escribió 2 epístolas, 2 cartas a los corintios, primera y segunda a los corintios. Entonces el autor es el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Nosotros lo estudiamos y lo miramos. Era un apóstol llamado a los gentiles, convertido. Era un fariseo practicante acérrimo del judaísmo, perseguidor de la iglesia, conocido como Saulo de Tarso, hacía parte del Sanedrín y se convirtió a Jesucristo y se convirtió en un apóstol para los gentiles. Su llamado fue hacia los gentiles y fue el más grande misionero del siglo I. Y a través de él el evangelio llegó no solamente a Asia, sino a Europa. Y entonces se extendió el evangelio por muchas partes. Pablo escribe estas epístolas con la función de exhortar y animar a las iglesias que él iba fundando. Ahora, la evidencia interna señala que Pablo como autor, la forma general de la carta, con sus saludos iniciales, el tratamiento de los problemas prácticos y doctrinales y una cálida bendición para terminar según el patrón familiar de las epístolas de Pablo. El estilo es también paulino, una combinación de cortés persuasión, apasionada exhortación, directa confrontación y fraternal afecto. El lenguaje también es típico del apóstol Pablo. Frases como nuestro Señor Jesucristo, en Cristo, el hombre espiritual, justificados, el cuerpo de Cristo. Todas son expresiones de carácter paulino. Entonces, esto nos lleva a nosotros a decir que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo. Asimismo, la carta relaciona a Pablo con la iglesia de Corinto en una forma que no es en modo alguno elogiosa para los corintios, de tal manera que la carta ha de haber sido una descripción exacta de la situación reinante en Corinto, o aquellas personas no hubiese dejado de refutarla. Recuérdese que Pablo, según el libro de los Hechos, permaneció 18 meses, 1 año y 6 meses en Corinto, formando la iglesia de Corinto y dejando un liderazgo. La evidencia externa también apoya la autoría paulina. En el año 95, Clemente de Roma se refirió a Primera de Corintios como una carta del apóstol Pablo. Este es el primer ejemplo en la literatura que es un escritor del Nuevo Testamento sea citado por nombre. El canon mauritano apareció probablemente a finales del siglo II y enumera a Primera de Corintios como una de las cartas de Pablo. Tertuliano, el padre de la teología latina, en sus prescripciones contra los herejes, emplea Primera de Corintios como un apoyo paulino en la doctrina de la resurrección. Orígenes, en una discusión de la tentación, también cita a Primera de Corintios y muy naturalmente se refiere a Pablo como el autor. Ahora, si miramos, Pablo, hermanos, se estableció la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero y prácticamente en el tercer viaje misionero se quedó ahí viviendo 1 año y 6 meses. Entonces,
esta era Corinto, esta era la ciudad de Corinto, era la capital de Grecia, Entonces, aquí Pablo, en su tercer viaje misionero, se queda 1 año y 6 meses estableciendo la iglesia en Corinto. Ahora, los destinatarios y propósito. Primera de Corintios, en cuanto a destinatarios y propósito, para Primera de Corintios era ordenar una congregación en el pecado, instruyéndola con la sana doctrina y respondiendo a muchos interrogantes. O sea, era ponerle orden a la congregación porque esa congregación estaba cayendo en pecado y darle algunas instrucciones con respecto a la sana doctrina para que no desviaran su fe. Y le respondió muchos interrogantes que tenían respecto al matrimonio, respecto al divorcio, respecto a la cena del Señor y otros aspectos que Pablo ahí responde. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en cuanto al propósito, era responder a las burlas y falsas acusaciones de los falsos hermanos hacia Pablo y corregir lo que estaba aún deficiente en Corinto. O sea, terminar de corregir algunas cosas. Es interesante eso. Por eso, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, Pablo y su mensaje de sabiduría. Y vamos a ir leyendo, hermanos, algunos aspectos. Ahora, ¿qué problemas Pablo estaba enfrentando en Corinto? Divisiones. Uno de los problemas era las divisiones internas. La gente se estaba dividiendo. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Otros decían, no, yo soy de Cristo. Y Pablo por eso dice, ¿acaso Cristo fue crucificado? ¿Acaso Cristo murió? ¿Acaso yo fui el crucificado? No, el que fue crucificado fue Cristo. Aquí el importante es Jesucristo. Nosotros no. Porque otros decían, no, yo soy de Pedro. Otro no, yo soy seguidor de Pablo. Soy seguidor de Apolos. Otro decía, no, yo simplemente sigo a Cristo. Hermano, entonces se crearon algunas divisiones de carácter interno y Pablo tenía que ponerle orden a esto. Por otro lado, había negligencia en la aplicación de la disciplina eclesiástica. Habían hermanitos que hacían cosas que a Dios no le agrada y se necesitaba poner disciplina y poner a algunos hermanos en disciplina y no lo hacían. Tercero, había una mala práctica de algunos de acudir a los tribunales humanos a acusar a sus hermanos. Había un problema y entonces vamos a acudir a los tribunales a acusar a los hermanos. Por otro lado, había pervertido el principio que Pablo les mencionaba, ante todo me es lícito. Pablo les dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque algunos habían pervertido el principio que Pablo les mencionaba. Ahora necesitaban una explicación sobre el matrimonio y el divorcio, porque no tenían claridad cuándo ellos se podían divorciar, en qué momento ellos podían obtener el divorcio, porque tampoco tenían claridad el santo matrimonio. Por otro lado, tenían problemas de cuestión de comida sacrificada a los ídolos. Y había abusos en la celebración de los cultos públicos. Las mujeres hablaban sin decoro. La cena del Señor había sido relegada a un nivel de una comida común. Y el uso de los dones espirituales, se abusaba de los dones espirituales. Por otro lado, otro problema que se estaba enfrentando en Corinto era ciertas personas en Corinto estaban ya negando la resurrección. Algunos decían, no, Cristo no resucitó. Eso es mentira, eso es una falacia. Y por otro lado, falsos hermanos que difamaban el nombre de Pablo y ponían en duda su apostolado. Entonces, por todo esto, hermanos, Pablo se vio en la necesidad de escribir una epístola a los corintios, a la iglesia que estaba en la ciudad de Corintio, los corintios, para organizar y poner en orden toda esta problemática que se estaba dando. Que nos quede claro por qué Pablo escribió esta epístola. Ahora, vamos a ir mirando y desarrollando el contenido de la primera epístola a los Corintios. Y lo primero que vemos es la división de la iglesia. Capítulo 1, del 10 hasta el 4, hay división en la iglesia.
y la necesidad de una unidad y la necesidad del servicio. Por eso hoy vamos a hablar del capítulo 2, Pablo y su mensaje de sabiduría. Y vamos a enfocarnos en este capítulo 2. Sí, Pablo escribe a una iglesia pero muy joven, de 3 a 5 años. Es inmadura. De hecho, Pablo le llama niños en Cristo, en la primera de Corintios 3:1. Y como hemos visto antes, Pablo les escribe porque había escuchado algunos informes preocupantes acerca de esta iglesia y también para responder a ciertas preguntas que los hermanos habían formulado. De ahí que esta carta es muy importante porque nos enseña cómo se enfrentaron muchos de los problemas internos de las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces, la primera respuesta de Pablo a los problemas más preocupantes. Estaban divididos en lugar de mantener la unidad. Del capítulo 1 al capítulo 4. Y del capítulo 5 al capítulo 6 había inmoralidad sexual en medio de ellos y una falta de disciplina eclesiástica para tratar este pecado. Entonces, a raíz de esto, vamos a ir desarrollando, hermanos, esta primera epístola a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 2 y dice: amados hermanos, la primera vez que lo visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, Él que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quiero quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor Jesucristo. A eso se refieren las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que son espirituales los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios, porque para ellos les suena esto ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos las cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hermano, este capítulo 2, Pablo nos habla de que un cristiano tiene que vivir en el Espíritu. Tiene que ser un hombre y una mujer del Espíritu. Un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, entonces nos convertimos en hombres y mujeres espirituales, que entendemos las cosas espirituales.
Porque el mundo, hermano, la sabiduría de este mundo no puede entender las cosas celestiales. Porque la sabiduría de este mundo solo es humana, terrenal y diabólica. Pero hermano, cuando usted y yo llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas, lavados por la sangre del Cordero, nacidos de nuevo. Ahora estamos nacidos en el Espíritu, tenemos la presencia del Espíritu Santo y por lo tanto entonces podemos entender lo espiritual. El Espíritu Santo nos empieza a revelar las cosas espirituales. Por eso se cumple ahí la palabra de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en este momento, hermanos, usted y yo estamos empezando a pedirle a Dios. Dile hoy, en esta mañana: Espíritu Santo, dame sabiduría para entender las cosas espirituales. Dame sabiduría para entender las cosas celestiales. Porque, hermano, Pablo dice: yo no me propuse, hermano, venir aquí con humana sabiduría y con una persuasión, sino en el poder del Espíritu Santo. Predicarles a ustedes esta palabra, pero en el poder del Espíritu Santo. Hermano, eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, la presencia de Dios. Todos los días anhela la presencia de Dios en tu vida. Empieza a desarrollar desde ahora una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de estudio de la palabra. Por eso ahora el Espíritu Santo me decía: vas a enseñar el Nuevo Testamento, pero capítulo por capítulo. Y eso fue lo que hicimos con el libro de Hechos. Eso hicimos con el libro de Romanos, y ahora estamos haciendo con el libro de Corintios, para que la iglesia, usted y yo que somos su iglesia, nos acostumbremos a leer la palabra todos los días, hermano. Usted y yo tenemos que hacer nuestra vida una vida de devoción, una vida de búsqueda de la presencia de Dios. Y tenemos que continuamente, hermano, búscale. Y se cumple esa palabra de Dios cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Hermano, búsquele más, llénate de su presencia, busca, ora. Mire, los grandes hombres de Dios como Jonathan Edwards, como Evan Roberts, como Charles Spurgeon, hombres y predicadores del siglo antepasado, o sea, del siglo XIX, hermanos, del 1800 al 1900, muchos de esos hombres permanecían 8 horas en oración y lectura de la palabra. 8 horas diarias, anhelando la presencia de Dios para sus vidas. 8 horas, hermano, muchos de ellos. Charles Spurgeon empezaba a estudiar la Biblia y empezaba a leerla y empezaba a pedirle al Espíritu Santo: revélame, muéstrame lo que está aquí para la iglesia. Hermanos, y él no tenía sino que preocuparse por leer la palabra y meterse en el Espíritu Santo, y Dios respaldaba y no le faltaba nada, hermano, y trajo un avivamiento en Inglaterra. Un hombre como Evan Roberts trajo un avivamiento en Gales tan sobrenatural. Evan Roberts es conocido como el carbonero de Dios. Su padre murió a muy temprana edad. Se conoce como el tizón arrancado del fuego, porque su casa se estaba incendiando y de manera milagrosa, hermano, Dios lo salvó. Este era un hombre que iba a las minas de Gales y de ahí leía la Biblia y salía al culto a buscar la presencia de Dios, y buscaba y anhelaba como se busca, hermano, algo que tú anhelas, y se buscaba y decía: dame Gales para Cristo, me muero, Señor, dame Gales para Cristo. Y fue tanto el avivamiento que trajo en Gales, hermano, que los estadios se tuvieron que cerrar, estadios de fútbol se tuvieron que cerrar, porque la gente no asistía. Los domingos asistían a los cultos y no asistían a ver fútbol. No. Las prostitutas se convirtieron a Cristo en Gales. Muchas de esas mujeres que practicaban, eran rameras y practicaban la prostitución y entregaban sus cuerpos al mejor postor, se convirtieron a Cristo. Muchas cantinas se tuvieron que cerrar porque muchos de los borrachitos se convirtieron a Cristo y no volvió a haber consumo de licor. Hermano, eso es lo que tiene que haber hoy. Una iglesia que anhele la presencia de Dios. Y hoy te quiero invitar, iglesia, vamos a buscar más de la presencia de Dios. Por eso Pablo habla y dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios.
pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y yo me acerqué a ustedes con debilidad, con temor, con temblor. Y mi mensaje, mi predicación no fueron de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Se tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Hermano, la iglesia tiene que empezar ahora a levantarse y ser una iglesia del espíritu. Una iglesia que camina, que anda en el Espíritu Santo, que entiende los planes de Dios. Hermano, entendida en los tiempos. Estos no son tiempos, hermanos, de vivir ahí. Estos son tiempos de levantarnos en oración y empezar a buscar más y más la presencia de Dios. Porque, hermanos, estos son tiempos peligrosos. La venida de Cristo está cerca. La venida de Jesucristo está cerca. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso las escrituras dicen: lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a mente humana, Dios tiene preparado para los que lo aman. Hermano, ¿sabe qué te tiene preparado Dios? En el cielo te tiene preparado una morada celestial. En el cielo el Espíritu Santo te tiene, hermano, una morada celestial. Allá nos está esperando el Señor. Allá nos tiene preparada una mesa gigantesca, larguísima, hermano, que será la mesa de las bodas del Cordero, la mesa para la cena de la boda. Allá nos tiene preparada unas bodas, hermano. Allá nos tiene preparado un tribunal donde Él nos entregará galardones, premios, hermano. No te pierdas por nada esta invitación, hermanos. Por eso yo te invito hoy, métete en la presencia de Dios. Métete en la presencia de Dios. Anhela su Espíritu Santo. Anhela hoy en esta preciosa y hermosa mañana más su Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, yo estoy aquí. Yo quiero más de ti. 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 Por eso, hermano, eso es lo que encontramos en esta epístola. ¿Sí? Hermano, esta epístola, encontramos esto en esta epístola. Ahora el capítulo 3 nos dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no tuve que hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están todavía preparados, porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Qué triste, hermano, una iglesia que todavía está controlada por una naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos a otros y se pelean entre sí. ¿Qué encontró él en la iglesia? Una iglesia que vivía en la carne, una iglesia carnal, una iglesia no espiritual, una iglesia que vivía en la carne y estaba bajo el gobierno de la naturaleza pecaminosa. Hermano, no puede ser, hermano, una iglesia inmadura. Todavía habían celos entre los hermanos y todavía habían peleas y rencillas entre ellos. ¿Acaso eso nos demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? O sea, hace una pregunta. ¿Ustedes no están viviendo como lo hacen los de gente del mundo? No hay diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. Son iguales, se comportan iguales. Cuando uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo sigo a Apolo, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Hermano, cuando entendemos esto, que yo no soy nadie, hermano, que el que aquí importante es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el que murió en la cruz, hermano. Usted y yo simplemente somos siervos del Dios viviente. Haga lo que Dios le mandó a hacer y hágalo con gozo. Hermano, triste, hermano, ver en las iglesias todavía celos. Ver todavía, hermanos, celos aún ministeriales, pastores anhelando el ministerio de otro pastor, teniendo celos por el crecimiento del pastor que tiene con su iglesia, con su congregación. No, hermano, haga el trabajo que Dios le mandó a hacer y dele gracias a Dios y hágalo con gozo, hermanos.
Por eso Pablo dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Hermano, a la hora de la verdad, quien hace crecer la vida cristiana, quien te fortalece, quien te llena, quien te guía, quien te unge, es el Espíritu Santo. Usted y yo simplemente hacemos la obra de Dios. Uno riega, otro planta la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Aleluya. Cristo vive. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Hermano, aquí lo importante es que Dios hace la obra de hacer crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, dice el apóstol Pablo, y cada uno será recompensado por su arduo trabajo. Hermanos, cada uno de ustedes va a ser recompensado cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo en el cielo. Cuando Cristo venga por su iglesia, se dé el rapto, los muertos en Cristo resuciten primero. Luego nosotros, los que estemos y hayamos quedado, seamos transformados, recibamos un cuerpo glorioso y el Señor nos reciba en el aire, hermano. Y cuando lleguemos al cielo, hermano, se abrirá un tribunal de Cristo, el Bima. Y ahí Cristo te llamará por tu nombre y dirá: Miriam Estela Rojas, ven, sierva, recibe lo que Dios tiene para ti. Carmenza Malo Hernández, bienvenida, recibe la corona de la vida. Wilson Carrillo, bienvenido, recibe la corona de la vida. Cada uno va a ser recompensado por su propio y arduo trabajo. Hermano, no se fije en lo que otro hace. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Y todos trabajamos para la gloria de Dios. Todos trabajamos para que Cristo sea glorificado. Jesucristo no viene por una iglesia. Jesucristo no viene por una denominación. Jesucristo viene por seres humanos lavados y transformados por la sangre del Cordero. Jesucristo viene por hombres y mujeres que viven en santidad, que se han guardado y que están haciendo todo para la gloria de Dios. Hermanos, esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué te mandó a hacer, hermanos? Algunos Dios los mandó a hacer, a orar, a interceder. Pues ora, pues intercede, haz tu trabajo. A otros los mandó a ser evangelistas, a ir a llevar esta palabra a un lugar, a otro. Hazlo, hazle trabajo arduo, hazlo, sírvele al Señor con gozo. A otros los llamó a ser pastores y cuidar ovejas. A otros los llamó a ser maestros y a enseñarle al pueblo. Entonces cumple tu función de maestro. Donde Dios te llamó, donde Dios te colocó, hazlo. No te den celos, no mires al otro, no mires el crecimiento del otro, no mires que el otro tiene, que es que el otro esto, que el otro hay aquello. No, hermano, que es que el otro tiene un carro bonito, que el otro no sé qué. No, hermano, no mires nada de eso. Mira a Cristo y dale gracias a Dios por lo que Dios te da, hermanos. Porque dice, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Aleluya. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que tenemos, que es Jesucristo. Hermano, lo más importante aquí es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de los apóstoles es la doctrina de Jesucristo. El fundamento es Cristo. Nadie te puede venir a decir, hermano, que hay otro Mesías, que hay otro Salvador. El único que murió en una cruz para darte salvación y vida eterna se llama Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada uno construyó, ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor recibirá una gran pérdida.
el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Hermano, no quiere decir que tu trabajo, hermano, sea para salvación. No, la salvación es gratuita. La salvación es por gracia. Es más, te voy a decir algo. Tú te puedes quedar quieto. Recibes a Cristo, oras en tu casa, lees la Biblia y no haces nada más. No decides no hacer nada más. Decides no hacer nada más. Te puedes llegar a morir, vas a ir al cielo, te vas a salvar, pero no esperes recibir alguna recompensa, algún elogio, nada, porque no hiciste nada. Pero hermanos, mientras estemos en la tierra, hagan todo para la gloria de Dios. Vamos a servir a Dios, porque mire lo que está diciendo la palabra. Sí, se van a salvar, pero como atravesando un muro de llama. Yo hablo esto como con los muchachos que ganan el bachillerato, pero que pasan arrastrados, que pasaron ahí, pero no pasaron con elogios, no pasaron con unas notas altas. No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ver verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Sabe que no valen nada. Así que no se jacten en seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Ya sea Pablo, Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, el presente y el futuro. Todo le pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo. Y Cristo pertenece a Dios. Así termina este capítulo 3, hermanos, donde habla Pablo de la división y el buscar la unidad. Le servimos a un Dios grande y poderoso. Hermanos, Jesucristo hoy te está diciendo, ven a mí, llénate de mi presencia y sírveme a mí. Porque yo soy el dador, yo pago, dice el Señor. Hermano, lo que usted hace, lo que yo hago, es para la gloria de Dios. Y de Él viene la recompensa. Aleluya. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y cierre ahí sus ojitos y dígale, Señor Jesucristo, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarme la unidad como iglesia. Enseñarme que mi trabajo no es en vano. Mi trabajo, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento a la hora de la verdad lo das tú. Señor Jesucristo, yo simplemente quiero hacer tu voluntad como siervo tuyo, como esclavo tuyo, como alguien que está a tu servicio. Simplemente te digo, heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí. Quiero hacer lo que tú me mandas a hacer. Y el crecimiento tú lo darás. Padre, gracias te doy, Señor Jesucristo, por esta hermosa y preciosa mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos y llena los Espíritu Santo con tu presencia. Ahí donde está, dile, Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, yo quiero servirte. Dile, Espíritu Santo, yo quiero ser ese ministro, esa mujer, ese hombre de este tiempo, lleno de tu Espíritu Santo. Yo no quiero ser un cristiano carnal, yo no quiero ser un cristiano lleno de celos y de envidias. No, saca de mí toda envidia, saca de mí todo celos ministerial. Yo quiero ser un cristiano lleno del propósito tuyo, lleno de tu unción, lleno de tu sabiduría, haciendo lo que a ti te agrada, oh Dios. Gracias, 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 Señor Jesucristo, por esta mañana. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Yo quiero presentarme hoy de una manera especial, Espíritu Santo, precioso de Dios. Y quiero que tú me uses. Dile hoy, úsame, úsame. Quiero cumplir el propósito con el cual tú me has llamado. Enséñame a poner en orden mi vida. Enséñame, Espíritu Santo, a dar prioridad a lo que le tengo que dar prioridad.
Y la prioridad es hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que yo ore y lea la palabra. Que sea un hombre o una mujer del Espíritu. Un hombre y una mujer lleno de tu Espíritu Santo. Que dedica tiempo, que te busca cada día más y más. Díselo hoy en esta mañana. Señor, perdóname por desperdiciar mi tiempo en las cosas que son vanas y se quedan en este mundo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Nos queda una gran enseñanza, hermanos. Hoy el Señor Jesucristo te está hablando. Tienes un llamado ministerial que cumplir. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para agradarte y hacer tu voluntad. Amén. Saludo a Patricia Lozada, a mi prima Teresa Vázquez, a mi prima Zenelia Rojas, a Wilson Carrillo, a mi hermana Carmen Samalo Hernández, que nos sintoniza desde la ciudad de Bogotá, a mi prima Miriam Estela Rojas, a Maribel Archicanoy, a Lilian Carrasquilla Quintero, su esposo Juan. También saludamos a Nubia Fernández, a Francisco Bernal, Rosa Elena Bolaños, María Eugenia Gómez Oquendo, a todos mis hermanos y hermanas que nos están sintonizando, que nos están viendo. A todos un abrazo. Que Dios los continúe bendiciendo. Que la presencia de Dios los llene. Saluda a mis tíos Milton, Fanor, Jaime, Fairo, Fanor. Que la gloria de Dios repose sobre la vida de ellos. Y todos ustedes, que la gloria de Dios fluya. Mañana continuaremos con esta epístola a los Corintios y miraremos el capítulo 2. Mañana el capítulo 4, la relación de Pablo con los Corintios. Y el capítulo 5, Pablo condena el orgullo espiritual. No se lo pierda mañana. Con la ayuda de Papito Dios, con la bendición de Dios, continuaremos estudiando esta hermosa epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Bendiciones. Que la gloria de Dios repose sobre su vida. María Eugenia dice bendiciones de Dios. Para todos ustedes, bendiciones. Que la gloria de Dios esté sobre su vida.